Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Jueces en Línea, el programa preparado por el Poder Judicial para establecer un contacto estrecho entre la Judicatura y la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Soy Cristian Ángel, periodista de la jurisdicción de Copiapó, y en esta oportunidad nos encontramos con el magistrado Fernando González, quien es juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica. ¿Cómo está, magistrado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación y un agrado. Ojalá que podamos tener un resultado fructífero en esta conversación que vamos a tener. Y gracias nuevamente por la invitación. Así es, muchas gracias a usted, magistrado, por esta posibilidad de establecer esta comunicación con la ciudadanía. Gracias a la nueva tecnología estamos desde Arica, Copiapó y conectados con usuarios de todo el país. Vamos entonces con las preguntas. La primera dice, estoy con mi contrato suspendido, nos pregunta John, estoy con mi contrato suspendido hasta el 31 de agosto, pero me despidieron ayer, supongo que ayer 27 de agosto. ¿Esto es legal? Pregunta John. Magistrado. A ver, lo que establece la ley que regula esta situación en este estado de pandemia es precisamente mantener la relación laboral vigente, sin perjuicio que las partes, empleador y trabajador, no cumplan con las obligaciones propias del contrato. Así el empleador no paga las remuneraciones y así el trabajador no cumple con sus funciones. Pero el fundamento de la ley es que la relación laboral se mantenga. ¿Hasta cuándo? Hasta que eventualmente se regularice la situación en el país y pueda restablecerse dicha relación. Si el empleador se ha adscrito a esta ley, él asume un compromiso. Entonces, si lo ha despedido, estando vigente el compromiso que se hizo respecto a esta ley, hay una situación que hay que revisar. Me gustaría saber cuál es la causal de despido. Podría ser necesidad de la empresa, podría ser, me imagino, necesidad de la empresa, caso fortuito fuerza mayor, me imagino que no podría utilizar otra el empleador que no sea esa. El problema está para el empleador es si efectivamente en los hechos, en la práctica, se dan los hechos que fundamentan dichas causales. Da la impresión, a priori, con esta poca información que tenemos, de que no se cumplirían con los requisitos. El problema surge es que en este caso la posibilidad de restablecer la relación laboral es muy difícil. Lo que sí podría suceder es que operen todas las instituciones correspondientes al despido injustificado, indebido o improcedente, según sea la naturaleza de la causal. Insisto, hay un compromiso en la ley. Cuando se crea esta ley es precisamente para que las partes, y sobre todo el empleador, y el trabajador también, sin duda, hagan un esfuerzo de mantener la relación laboral, que no se liquide el contrato de trabajo, que no termine. Y por eso surge todo este tema del subsidio y una serie de otras consecuencias que están asociadas a esta ley. Claro. Entonces, en este caso, te insisto, en el evento que le haya puesto término al contrato de trabajo, bueno, veamos la causal, pero lo más lamentable, sin duda, lo más lamentable es la pérdida de la fuente de trabajo. Claro, eventualmente entonces John podría recurrir a la institucionalidad para tratar de ver cuál es la situación, en qué debería, cómo podría resolverse en el fondo. Absolutamente. Primero yo le recomendaría la inspección del trabajo, sin duda. La inspección del trabajo primero, y luego, si no hay ya resultado ahí, directamente al tribunal. Pero puede ser una buena opción la inspección del trabajo, puede que ahí también lleguen a un arreglo. Así que eso, digamos, en este caso, pues, que lamentable. Siempre la pérdida del empleo es una cosa terrible, una cosa lamentable. Pero bueno, hay que tratar de mitigar esta situación lo más posible. Insisto, en persona claro. Primero por el reclamo y posteriormente, si no hay ninguna solución ahí satisfactoria, el juzgado. Perfecto. Magistrado, tenemos una consulta de María José Sáez, quien nos dice, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Si aún se puede acceder al plan de protección del empleo. No hay un plazo en la ley que impida hacerlo eso, impida adscribirse a la ley. El fundamento de la ley es mientras subsistan, y sobre todo el estado de emergencia constitucional, podrán adscribirse a esta ley. El problema está, o la situación está, en que para que el trabajador pueda optar a este beneficio tiene que contar, o el empleador tiene que también manifestar, expresar
su voluntad de mantener la relación laboral. Es decir, es una cosa en conjunto, de consumo entre ambas partes. Entonces, eventualmente sí podría decirle, sí, tendría derecho a adquirir esa ley, pero oiga, pero ya llevamos de vigencia la ley bastante tiempo. Ojo, a propósito de esto, escuché por ahí que existe la posibilidad de que se prorrogue la vigencia de la ley precisamente por las situaciones que está viviendo el país actualmente. Pero sí existiría esa posibilidad de que el trabajador pudiese adquirir. El tema es, ¿por qué el empleador? Porque el empleador asume una obligación, entre otras, pagar las cotizaciones previsionales. Entonces, por eso tiene que acordarse con él. ¿Cuál es la ventaja para el empleador? Que solamente asume el costo de las cotizaciones previsionales sin necesidad de despedir, sin necesidad de poder terminar el contrato y, consecuentemente, de pagar las indemnizaciones que haya lugar. Entonces, esa es la alternativa, no vamos a decir ventaja, sino que la alternativa que da esta ley. En definitiva, sí se podría, pero habría que ver la situación particular también de su empleador. Claro, siempre tratamos de aclarar que las consultas que pueden hacer ustedes, estimados cibernautas, son siempre situaciones muy particulares y sin duda que los jueces o juezas pueden responder en base a lo que establece la ley, pero de una manera más general, porque obviamente las particularidades de los casos son bastante especiales. Magistrado, otra pregunta que también es bastante particular, dice, quiero consultar lo siguiente. María José también nos dice, María Antonieta Rojas nos dice, quiero consultar lo siguiente, hago clases en una institución que es una universidad y además tiene un CFT. Llevo 2 años con un contrato semestral, aun cuando hago la misma función en la misma carrera y el mismo ramo. Primero me contrataron por la universidad y luego por el CFT. Obviamente tienen diferentes rutas. ¿Hay entonces continuidad en la relación laboral? Nos pregunta María Antonieta Rojas. A ver, partiendo de la base de que se trata de contratos de trabajo y no contratos de honorario, porque habría que hacer esa disquisición primero, pero partiendo de la base de que son contratos de trabajo, da la impresión de lo que ella cuenta, que se trataría de contratos a plazo, o sea, por semestre. Por semestre. Claro. Contrato a plazo, termina, finiquita, y a terminar las vacaciones de invierno, vuelve un segundo contrato y luego vacaciones de verano. La ley precisamente contempla esa situación a propósito de los contratos a plazo y que establece ciertos requisitos. Podría ser este caso particular en que ya no sería un contrato a plazo, sino que un contrato indefinido. El tema es lo que ella explica, que en una primera época o en un primer año lo hizo en la universidad y que esta misma casa de estudio o la misma corporación tiene a su vez un centro de formación técnica. Da la impresión, podría suceder, si bien son entidades distintas, jurídicas distintas, y para los efectos que nos interesa, empleadores distintos, pero la ley laboral también contempla una situación que cubre este tema, que es que está en el artículo 3 del Código del Trabajo, que se refiere a aquellas empresas que están coligadas, que tienen alguna vinculación una con otra, ¿cierto? Y eventualmente podría darse esta situación. ¿Cuál es la importancia de esa? Que cualquiera de ellas o ambas, o las dos, serían responsables. Es decir, se podría acreditar que se trata de una misma relación laboral respecto de una misma conglomerado de empresas o de la misma unidad de empresas y, consecuentemente, sí, se podría dar la situación. Pero le insisto, primero habría que ver el tema de si es un contrato de trabajo o si es un contrato a plazo. Si es a honorario, perdón. Si es un contrato a plazo, habría que ver el periodo. Pero le insisto, y con esto termino esta idea, la propia ley contempla, oiga, si se trata de renovaciones de contrato de trabajo dentro de un periodo determinado, oiga, esto no es un contrato a plazo, es un contrato indefinido. Eso lo contempla la ley. Entonces habría que ver los plazos, las determinaciones, en la suspensión de tiempo entre uno y otro. Eso por una parte. Está cubierto por la ley. Y la otra situación, como son entidades jurídicas distintas, pero la ley también, insisto, provee esa situación, la contempla. No tiene nada que ver con el subterfugio, ¿no es cierto?, sino que es una situación que la ley establece y que crea, porque precisamente los medios de producción a veces crean instituciones o personas jurídicas distintas, pero no por mala fe, sino que por su propio proceso de producción. Pero la ley contempla precisamente eso. Si es así, oiga, ustedes todas responden por el trabajador. ¿Bien? Así es. Magistrado, queremos reiterar a nuestros
cibernautas que nos siguen a través de Facebook Live del Poder Judicial, y también por www.poderjudicialtv.cl, que nos encontramos en el programa Jueces en Línea, Jueces y Juezas en Línea, que trata de establecer esta relación entre la ciudadanía y la judicatura, los jueces tratando de responder las preguntas que la ciudadanía sin duda tiene a raíz de la situación de la pandemia y que probablemente están viviendo situaciones complejas desde ese punto de vista. Tenemos una pregunta de Ivania Carreño, quien nos dice: buenas tardes, en referencia a la Ley de Protección del Empleo, ¿qué pasa con los trabajadores que no tienen AFC? ¿Quién debe pagar las cotizaciones previsionales? Nos pregunta Ivania. Bien, Iván, sí, una situación que la ley no previó, en definitiva, porque la ley parte de la base para hacer uso de este beneficio es precisamente que el trabajador tenga ahorro, llamémoslo así, en la AFC, para el seguro de cesantía. Esa es la forma de operar de este seguro, es decir, los trabajadores y empleadores que se adscriben a esta ley presupone la existencia de este ahorro, de las cotizaciones en AFC. No se pone en la situación de que no exista. Podría ser, por ejemplo, trabajadores con poco tiempo de trabajo. Podría suceder que efectivamente el empleador nunca impuso, ¿no es cierto?, cotizó las cotizaciones. Podría ser, ojo, hay algunos trabajos que no generan obligación de cotizaciones previsionales. Entonces, cualquiera de esos factores, lamentablemente, le faltaría un requisito para optar a este beneficio. ¿Quién sería responsable, en definitiva? Si el empleador estaba obligado a cotizar, sin duda él. Si el trabajador llevaba poco tiempo trabajado y no alcanzaba a tener un mínimo de cotizaciones, bueno, lamentablemente, Ivania, no puede optar a esta ley. Pero ojo, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Si el empleador no le da el trabajo convenido, surge otra institución. O sea, ahí estamos hablando ya de los efectos propios del incumplimiento del contrato laboral. Insisto, si usted como trabajadora no tenía porque no llevaba el tiempo o simplemente no estaba obligada a cotizar, lamentablemente el riesgo o la situación la asume el trabajador. Pero si se trata de trabajadores que sí debieron haber sido cotizados y que el empleador no lo hizo, el riesgo lo asume el empleador. O sea, el empleador es el que tiene que hacerse responsable. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si el empleador no optó por esta ley y no llevó al trabajador a esta ley, bueno, él se hace responsable. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador entonces? Tuvo que haberla despedido. Oiga, mire, atendido que no puedo, mi negocio ya no funciona, ya no puedo mantenerla, hay que liquidar la relación laboral. Por la única causal que cabría, que a mi juicio es necesidad de la empresa. A pesar de que otros hablan que es caso fortuito de fuerza mayor. Gran diferencia entre una y otra, porque una genera indemnizaciones y la otra no la genera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador en ese caso? Si es de aquellos trabajadores que sí debieron haber cotizado y que sí debieron haber tenido el ahorro suficiente para haber optado a este beneficio, bueno, tendrán que ponerle término a una de las soluciones. ¿Cuál podría ser? Ponerle término por autodespido al contrato por incumplimiento grave, y en ese caso el empleador tendría que hacerse responsable de todo, incluyendo, a mi juicio, podría ser también estos perjuicios. Así es. Bueno, magistrado, disculpe, lo interrumpí. ¿Quiere terminar su idea? Vamos a ir para despedirme de Ivania. Muchas gracias. Ojalá que Ivania haya quedado con una mejor sensación por la respuesta del magistrado. Les recordamos que estamos en Jueces en Línea. Estamos con el magistrado Fernando González, quien es juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica. La tecnología nos permite conectarnos, viajar desde Copiapó a Arica y estar también conectados con usuarios de distintos puntos del país. Una pregunta, magistrado, nos hace Javier Mallea, quien dice: una vez vencido el plazo dado por el empleador para la suspensión del contrato, ¿qué debe hacer el trabajador? ¿El empleador debe hacer otra modificación contractual? Buen tema. Lo que pasa es que la ley fija un plazo y que se vence ahora a fin de mes, porque ahora de agosto.
Tal como dije, yo sé que escuché por ahí que hay un proyecto de renovar esto, o sea, de renovar esta ley. Terminado el plazo, como hay una suspensión que estableció la ley, bueno, terminado este plazo, sin duda que el contrato de trabajo y la relación laboral que está, que es parte de ella, tiene que retomarse. Es decir, el trabajador cumplir con sus labores en el lugar de trabajo y a su vez el empleador cumplir con sus obligaciones, esencialmente el pago de las remuneraciones. ¿Qué pasa si la empresa está cerrada, por ejemplo? El negocio está cerrado. Sin duda, atendido que ya no hay ninguna razón por la cual la relación laboral esté suspendida, sino que tiene que reactivarse, bueno, en ese caso el trabajador frente a esa situación de la empresa cerrada o que el empleador le diga derechamente, oye, no te voy a poder recibir, inspección del trabajo, sin duda, a fin de formular el reclamo. Y luego, consecuentemente, entonces van a surgir todas las consecuencias del incumplimiento del contrato. Oiga, usted, empleador, ya no está amparado por la ley, en consecuencia tiene que dar el trabajo. No puedo dar el trabajo. Bueno, lamentablemente, bueno, liquide la razón laboral entonces y pague todo lo que corresponde. Yo te digo, una de las cosas más tremendas, Cristian, en este periodo de pandemia, desde el punto de vista laboral, lo que nos ha afectado es el empleo. O sea, la destrucción del empleo es enorme. Sin duda, los más perjudicados son los trabajadores, pero debemos entender también qué pasa con aquel empleador que no puede, o sea, no puede reactivar su negocio. Yo me imagino los restaurantes, los pequeños negocios que han cerrado y que no pueden funcionar, y luego ya cuando termina este periodo de protección de esta ley, de, vaga redundancia, protección al empleo, que ya, bueno, reactivemos la relación laboral. Oiga, no se puede, no puedo trabajar, no puedo, es imposible. Bueno, yo digo, es terrible, digamos, la pérdida de la fuente de trabajo, pero bueno, tienen que operar en este caso entonces las consecuencias que establece el Código del Trabajo respecto del término de la relación laboral. Eventualmente el pago de las indemnizaciones, que incluso ya una vez que se hagan las denuncias y los reclamos a la Inspección del Trabajo y luego al tribunal, tal vez se puede también llegar a un acuerdo. Pero no hay ninguna otra posibilidad, o sea, la otra posibilidad, ojo, posibilidad podría ser es que el empleador, depende de él, mantenga la relación laboral vigente con un acuerdo del trabajador. Pues, oye, mire, atendido que ya no hay posibilidad del subsidio, pero ¿qué te parece si hacemos un convenio en el sentido que sigo pagando las cotizaciones, algo más de dinero y mantenemos hasta que podamos retomar? Esa es otra opción que surge en el tiempo, que puede haber un mutuo acuerdo por esto. Pero si no hay posibilidad, insisto, ya lamentablemente tienen que operar los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes. Eso es. Sí, magistrado, precisamente en ese ámbito, pero tal vez desde la otra perspectiva, Cristian Escalona nos hace la siguiente pregunta. Si una empresa no tiene problemas económicos, pero envía a sus empleados a plan de protección de empleo, ¿se puede hacer? Sí, pues pensemos en la empresa que se han adscrito a este beneficio, por ejemplo, los clubes deportivos. Los clubes deportivos, claro. Claro, las empresas aéreas, varios retail grandes también se han adscrito a esta ley. Lo que pasa es lo siguiente. Aun cuando sean grandes empresas, que uno pudiese pensar que tienen grandes recursos para mantenerse, el tema es, bueno, ¿cómo generan ellos estos recursos? Respondiendo a la pregunta de Cristian, las grandes empresas, los grandes empresarios, aquellas empresas que tengan recursos financieros y económicos, sí pueden optar a esta ley. Siempre y cuando se acrediten las condiciones, que no puedan, por ejemplo, no pueden entregarle al trabajador el servicio para el cual él fue contratado. No pueden darle ese trabajo porque la empresa está cerrada, porque no hay ventas, no hay pasajes, no hay fútbol, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Porque no puedo darle el trabajo. Si bien yo tengo los recursos, pero no puedo darle el trabajo, entonces yo no puedo pagarle a usted por algo que no está haciendo. En consecuencia, la única opción que usted tiene es este beneficio. No es un impedimento de la ley la calidad o capacidad del empleador y tampoco el trabajo del trabajador, tampoco es una condición de cuál es el tipo de trabajo del trabajador, tampoco. Es otro lo que mira la ley, es simplemente que no se pueda entregar
el trabajo, que el trabajador no pueda desarrollar sus labores. Ese es el fundamento de la ley. Y te insisto, y como una forma de protección se crea todo este sistema. Oiga, no terminen la relación laboral partes, trabajador y empleador, no terminen la relación, manténganla vigente un tiempo más, 1 mes, 2 meses, 3 meses el plazo, para ver si pueden ustedes en ese periodo restablecer la relación laboral. Pero respondiéndole a Cristian derechamente, no es un impedimento en la naturaleza o calidad del empleador, puede hacerlo. Así es. Bueno, nos encontramos en Jueces en Línea, el programa que ha desarrollado el Poder Judicial a través de su Dirección de Comunicaciones para establecer esta relación entre la ciudadanía, entre la comunidad y la judicatura para tratar de responder las dudas, consultas o inquietudes que puedan evidenciar a través de las redes sociales. Tenemos una pregunta, magistrado, de Nancy Guerra, que es bastante específica, pero tal vez podría ser orientadora para muchas otras personas. Dice, estando con licencia médica, me acogieron a la Ley de Protección del Empleo. No tengo idea por qué me aceptaron en el AFC Chile. Yo me enteré cuando este monto fue depositado en mi cuenta. Llamo a la AFC Chile preguntando cómo solucionar el tema y me dijeron que no podían entregar ese dinero. Llamo a mi empleador, dice que mandaron el listado sin revisar quiénes estaban con licencia o no. Me dijeron que me iban a sacar de dicho listado. Ahora, dice Nancy, mis licencias fueron rechazadas. Me veo perjudicada con mi tratamiento. Muy específica la consulta, pero tal vez puede pasar. Sí, no, y muchas otras cosas. A ver, Nancy, aquí en los casos de licencias médicas, por enfermedad común o enfermedad laboral, lo que sea, ¿cuál tiene la prioridad? La prioridad en cuanto a pago. Sin duda la licencia médica, la bonificación que da la ley respecto a la licencia médica. Esa es la que tiene prioridad. La relación laboral está suspendida no por efecto de la ley o por efecto de la pandemia. La relación laboral está suspendida porque el trabajador no puede desarrollar su trabajo por enfermedad. Eso es lo que prima. Entonces, en ese caso, opera el subsidio por enfermedad, ¿cierto? Que está reglamentado en una ley especial. En consecuencia, yo diría que habría que hacer la siguiente distinción. A mi juicio, pensando en este caso particular, el hecho que el empleador se haya adscrito a la ley de protección al empleo respecto de ella con licencia médica me da la impresión de que no debiese ser un impedimento. Lo que sí podría ser conflictivo y una situación tal vez irregular sería obtener el pago de AFC para la trabajadora. ¿Por qué? Porque resulta que el pago de la remuneración de la trabajadora, por supuesto, de acuerdo al subsidio, lo paga precisamente el subsidio por la enfermedad, no lo paga AFC. Entonces, aparentemente, podría haber un doble pago. Y tal vez por eso, no lo sé, habría que verlo, tal vez por eso la ISAPRE o FONASA o el COMPIN después le haya rechazado la licencia. Si le han rechazado la licencia, bueno, me imagino que Nancy tiene absolutamente claro que tiene que apelar primero a las instituciones administrativas correspondientes para los efectos de explicar, oiga, yo estoy con licencia médica, yo no me adscribí a este beneficio, fue el empleador y él el que cometió el error. Yo lo que necesito es que usted me siga respetando la licencia médica, que es lo que corresponde. Ojo, a mi juicio, eso es lo que respondería, tiene prioridad absoluta el subsidio por la licencia médica frente a cualquier otra prestación. Y el tema es que esta otra prestación especial de la ley de protección al empleo es una cuestión que dice relación con otro factor, mantener vigente la relación laboral. Nada más. Entonces, yo diría que un tema de la apelación podría ser eso, y cualquier perjuicio que pudiese sufrir Nancy, por ejemplo, que no le renueven o rechacen su apelación, se mantenga la decisión, que no creo, yo creo que es bastante fundamentado para que se deje sin efecto la decisión de la ISAPRE o FONASA a ese respecto. Bueno, tendrá que responder en este caso particular el empleador, porque el empleador no puede decir, oiga, se me olvidó, no supe, oiga, no, pues usted tiene que tener el control de todos sus trabajadores, porque usted se está inscribiendo a este beneficio. Así que yo diría que sobre ese parámetro, primero, la prioridad que tiene el subsidio por la salud, primero. Y en segundo, el error no es imputable al trabajador, en consecuencia no podrían dejarle sin efecto por revocar su licencia. Tiene que apelar. ¿Bien?
tal vez es una buena respuesta para nuestra cibernauta. Magistrado, quiero contarle que tenemos más de 150 conectados a esta hora en el Facebook Live del Poder Judicial. Y ahí son bastantes las preguntas. Vamos a tratar de responder la máxima cantidad posible para poder dejar satisfecha a la comunidad. Esta es una pregunta, magistrado, que se da, me imagino que usted la ha visto muchas veces en los juicios laborales. Dice, Matías Farcu nos dice, ¿qué ocurre si testigos no quieren ir a testificar contra trabajador por considerarlo peligroso y temor a alguna represalia? Sí, sucedía, digamos. No, pero el temor igual existe. Sí. Pero hoy día les voy a decir a estos trabajadores que no hay mejor garantía de estabilidad del empleo de ser testigo de un compañero en un juicio laboral. ¿Por qué? Porque esa situación específica, aunque ustedes no lo crean, lo reglamenta la ley. Es lo que se crea, lo que se conoce comúnmente como la garantía de indemnidad. Es decir, no me pueden tocar. Y la ley señala tres casos en que trabajadores no pueden ser nunca despedidos. Uno de ellos es que sean testigos en un juicio laboral. Uno de los casos. Entonces, yo le diría a Matías y a sus compañeros que no quieran ser testigos, ojo, revisen la ley 485, el artículo del Código del Trabajo que contempla esa figura. Es la garantía, a mi juicio, respondiendo a esta pregunta de Matías, es la garantía más absoluta que el empleador nunca lo va a poder tocar. Y en el evento, fíjate, que en el evento, que el empleador se enoje, ¿no es cierto? Como fuiste el testigo y lo despida, llega las penas del infierno. Y las penas del infierno de tipo pecuniario, indemnizatorio. Más allá de lo que establece un despido común y corriente, llamémoslo así, perdonen la expresión, pero para que se entienda. Son mucho más allá de los años de servicio, son mucho más allá de las vacaciones, son mucho más allá del aviso previo. Es mucho más la indemnización. Por eso se llama garantía de indemnidad. E incluso más, fíjate, la ley establece en algunos casos, bueno, surge, ¿no es cierto?, a propósito de eso, la acción de tutela laboral. Entonces, yo diría que esta norma se creó precisamente no para incentivar, sino que para que los trabajadores tuvieran la seguridad de poder ir a declarar a los juicios laborales cuando son llamados, y no solo por el trabajador, sino que eventualmente por el mismo empleador. Ellos tienen la garantía de declarar con la más absoluta tranquilidad, que no les va a pasar nada, absolutamente nada. Al contrario, le insisto a Matías, quedan con una especie de fuero, porque no se les puede despedir. La ley contempla precisamente esa situación. Claro. ¿Bien? Magistrado, nos acercamos aceleradamente a septiembre. Van a ser unas fiestas patrias muy especiales, sin duda. Y Javiera nos hace una pregunta, Javiera Fuentes. Dice, ¿qué ocurre con los aguinaldos cuando la relación laboral está suspendida? ¿Debe pagarlos el empleador? Interesante pregunta, considerando que se vienen las fiestas patrias y el tradicional aguinaldo es algo que muchas personas esperan. A ver, los aguinaldos de aquellos trabajadores sujetos al Código del Trabajo son voluntarios. No son obligatorios por ley. Los aguinaldos que establece la ley, cuando los aguinaldos esencialmente son para un grupo de trabajadores, esencialmente el sector público. Los demás son de tipo referencial, para el sector privado, llamémoslo así. ¿Cuándo podría ser obligatorio? Por ejemplo, si tuviesen el contrato de trabajo o el contrato colectivo, ¿no es cierto? Ahí sí, bueno, tienen que pagarlo. Pero si no, a ver, aun cuando sea una cuestión tradicional del empleador, que todos los años venga pagando un aguinaldo en septiembre, no deja de ser una liberalidad del empleador. No hay forma, porque la ley no lo contempla, la ley no contempla el pago. Y, pucha, a lo mejor puede estar diciendo una infidencia acá con la pregunta de Javiera. Si uno ve la ley, cuando la ley crea estos aguinaldos, el de fiestas patrias, el de Navidad, está diseñado para cierto grupo de trabajadores, nada más, que esencialmente son del sector público.
¿cierto? Ahí, por ley. Pero la ley no puede obligar al empleador del sector privado. ¿Qué es lo que hacen las empresas, ¿no es cierto?, del sector privado o los empleadores del sector privado? Bueno, se adscriben a esto de manera con cierta liberalidad. Y recordemos que hay algunos empleadores que no lo hacen, porque no pagan. Y eso es un mayor ejemplo, ¿no es cierto?, una mayor ratificación de que esto es voluntario, si uno lo quiere, respecto del empleador. ¿Cuándo sería obligatorio? ¿Cuándo es obligatorio respecto del sector privado, del código del trabajo propiamente tal? Es cuando está el contrato colectivo o el contrato individual. Si no, lo veo bastante complicado, a menos que el empleador quiera, ¿no es cierto?, voluntariamente por mantener una buena relación laboral con sus trabajadores y tiene la disponibilidad de hacerlo, que lo haga. El problema está que el empleador, ¿no es cierto?, si es que efectivamente su negocio, su empresa está sin funcionamiento, ¿cómo podríamos, si no nace de él, ¿cierto?, exigirle que lo pague? El aguinaldo, los aguinaldos, son de aquellas prestaciones de mera liberalidad. ¿Bien? Se entiende. Magistrado, perdón, a nuestros usuarios, quiero contarles que estamos con el magistrado Fernando González, quien es juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica. Quiero contarle, magistrado, que tenemos más de 50 entre comentarios y preguntas. Creo que hemos respondido cerca de 20, o a lo mejor un poco menos. Son bastantes las que nos quedan pendientes. Vamos a contestar, yo creo, las últimas 3 porque ya nos está pillando el tiempo. Dice Joana Trincao, otra consulta, estimado, dice, ¿qué pasa si estuviera embarazada y tengo que retornar, pero me dicen que no puedo por mi condición? ¿Debo seguir con protección al empleo o la empresa se debe hacer cargo de mi remuneración? A ver, si pensemos que está embarazada y que todavía no está con los permisos de prenatal, si tiene una condición de salud delicada, eso, la única forma de protegerlo es con la respectiva licencia médica. Si no la tiene y el empleador y ya ha terminado los plazos y tiene que reintegrarse, lamentablemente va a tener que hacerlo. Pero el empleador le dice, según nos dice Joana, que el empleador le dice que no puede reintegrarse porque está embarazada, y me imagino que tal vez consideran que forma parte de un grupo de riesgo. Bueno, pero pensemos que todavía, ya, supongamos que es así porque todavía estamos, digamos, con este estado de emergencia, ¿sí?, constitucional, claro que puede ser un estado de una situación de riesgo. Si ella no está amparada ni por una licencia médica y que tampoco lo va a estar por la norma de protección al empleo, y el empleador dispone de esto porque estima de que es un factor de riesgo, el responsable es el empleador, sin duda, no es el trabajador. No es el trabajador. La condición de embarazada no puede ser alegada, ¿no es cierto?, como de responsabilidad de la trabajadora. ¿Por qué? Porque es un derecho. La maternidad de la mujer trabajadora es un derecho, en consecuencia no puede ser cuestionado. Entonces, si el empleador dice, oiga, yo no la puedo tener porque usted es un factor de riesgo, me puede perjudicar, bueno, listo, no hay ningún problema. Si usted dispone, me voy para la casa y págueme usted ahora. Absolutamente, no hay duda de eso, Joana. Y la otra situación, como la otra posición o la otra posibilidad es, si ella está en una situación delicada, bueno, la respectiva licencia médica. Si eso no está, usted se pone a disposición del empleador, el empleador no quiere, inspección del trabajo, hacer el reclamo correspondiente, y luego el empleador tendrá que seguir pagándole la remuneración, y si quiere ponerle término a su contrato, bueno, atendido que usted tiene que fuero, bueno, todo lo que significa eso. Magistrado, 2 preguntas más. La penúltima, perdón, de Evelyn Williamson, que dice, buenas tardes, si estoy con teletrabajo y es una situación que va a empezar a suceder muy pronto para muchas personas. Dice, si estoy con teletrabajo, ¿puede mi empleador obligarme a retornar al trabajo presencial si aún hay riesgo de contagio y soy paciente de riesgo? Gracias. Recordemos que la ley del teletrabajo implica varias exigencias, varios requisitos, varias condiciones. Si se ha dispuesto el teletrabajo, es el empleador. Si es que quiere
que la trabajadora o el trabajador vuelva presencialmente al lugar de trabajo, bueno, va a tener que acreditar entonces y disponer, ¿no es cierto? Primero disponer y luego acreditar que ya las condiciones para el teletrabajo no concurren. Ella, en este caso de ella, si estima que el lugar de trabajo puede ser un factor de riesgo para ella, ella estaría en condiciones entonces también de plantear de que se mantenga la situación de teletrabajo. El teletrabajo, insisto, está regulado por ley. Está regulado por una norma, por una ley obligatoria, en los casos en que se permita al trabajador realizar sus labores desde su casa o del lugar que se fije, ¿no es cierto?, al inicio de entonces, en este caso particular, si a ella se le ordena por el empleador, oiga, ya terminó la etapa, o ya no la necesito por teletrabajo, sino que necesito que usted venga a la empresa físicamente, presencialmente, y ella estima de que es un factor de riesgo, considerando que todavía estamos en estado de emergencia, todavía estamos con todas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad, sin duda es un factor o es un elemento que ella podría, no lo voy a llamar oponerse, sino que ella podría representar. Oiga, cuidado, yo soy una persona con riesgo y tengo temor, ¿no es cierto? Tengo cuidado de que me pueda contaminar en el lugar de trabajo porque nos da las seguridades para eso. Solución, vía inspección del trabajo, nuevamente. Y será la inspección del trabajo, el inspector, el fiscalizador, quien tendrá que, en definitiva, no decidir, sino que revisar, analizar cuál es el factor de riesgo. Ojo, y sé que efectivamente la trabajadora, en este caso Evelyn, está justificada su aprehensión. No quiero llamar su negativa a trabajar, sino que su aprehensión a concurrir al lugar de trabajo. Va a tener que hacerse una revisión. Tal vez, ¿no es cierto?, la mutualidad correspondiente también tendrá que revisar el lugar de trabajo. Pero sí, hoy día, como está la situación de pandemia y las medidas sanitarias de la autoridad, es legítimo que la trabajadora o el trabajador diga, oiga, yo no voy a volver o no puedo volver al lugar de trabajo porque esto es un riesgo absoluto, atendida a mi situación. ¿Cómo se resuelve esto? Insisto, inspección del trabajo y con todo lo que corresponde, me imagino, la mutualidad correspondiente, tal vez hasta el servicio de salud que pueda constituirse en el lugar y determinar. Pero sí podría ser, insisto, y con esto termino para Evelyn, podría ser una razón justificable para no volver al trabajo. Ojo, porque acuérdense que si no hay razón justificable, el empleador la puede despedir. Claro, negativa a trabajar, por la causal de negativa en el trabajo convenido. Pero, ojo, la ley dice injustificada, negativa injustificada a laborar. Esta situación, en ese caso que ella plantea, podría ser una situación justificada, pero eso habría que analizarlo, porque podría ser también una negativa que al final, ¿no es cierto?, no se justifique. Y si es así, si no se justifica, hay que volver a trabajar. Siempre es bueno tener las pruebas ante las distintas instancias para poder respaldar lo que está afirmando en este caso el trabajador. Magistrado, vamos con la última pregunta de Iván Sáez. Nos dice, sujeto con contrato de trabajo, guardia de seguridad de hospital, a quien su empleador no le entregó los implementos de seguridad necesarios. No se le renueva contrato por encontrarse con licencia por COVID y está incluso hospitalizado. ¿Se podría demandar por indemnización o hay algún otro camino que seguir? Nos pregunta Iván. Uy, pero hay varias preguntas ahí. A ver. Primero, nuevamente preguntar cuál es la causal. Porque si hay causales, o en definitiva una en realidad, que no puede invocarse nunca cuando el trabajador está con licencia médica, que es necesidad de la empresa. No se puede invocar esa causal si el trabajador está con licencia médica. Ya, si está con licencia médica y lo despiden por otra causal, habría que ver cuál. No se me ocurre cuál podría ser si está enfermo, ¿no es cierto? Está con licencia médica. No puede ser incumplimiento grave porque simplemente no se está cumpliendo la hora alguna, o sea, no podría haber incumplimiento. Podría ser caso fortuito, fuerza mayor, tal vez por la enfermedad, pero no, eso ya hoy día no, en mi opinión, no puede el empleador invocar caso fortuito, fuerza mayor por enfermedad, no se puede. ¿Qué es lo que ocurre? Si aún así el despido procedió, cualquiera que sea la causal, sin duda las indemnizaciones que hay en lugar. Podría ser incluso
podría ser incluso un despido atentatorio contra el trabajador, podría ser, ¿no? Podría ser. Y eso genera las indemnizaciones que establece el código. Pero habría que ver, insisto, habría que ver la causal por la cual se le habría puesto término, si al momento de notificarle la causal de despido estaba haciendo uso de la licencia médica, también habría que ver si es procedente o no en ese caso, y si aún así, luego, bueno, el despido está diseñado como una facultad unilateral del empleador. Si el empleador la ejerce, no hay forma del trabajador de oponerse a ello. Está diseñada el despido como como una facultad unilateral, es del empleador, a mí me pertenece, y yo la ejerzo. ¿Cuál es la consecuencia que establece la ley laboral? Oiga, usted se equivocó en la causal, en consecuencia pague, indemnice. Y en algún caso muy excepcional, la reincorporación. Así que, en ese caso, si está despedido, la relación laboral ya aparentemente está quebrada, está terminada. Entonces, bueno, veamos cuál fue la causal, los fundamentos, si corresponden o no corresponde. Da la impresión que en este caso particular no corresponde ninguna, y por tanto, bueno, vamos con las indemnizaciones. Ojo, y con esto termino. Estando todavía en situación de estado de emergencia constitucional para todos los trabajadores, aquellos que hayan sido despedidos, y se sabe que hay un plazo muy corto para deducir la demanda, que son 60 días hábiles, ojo, pero en un régimen normal. Hoy día, en situación de pandemia, ese plazo no es exigible. Es decir, aun cuando al trabajador lo hayan despedido en marzo, por ejemplo, o en abril, y estamos en agosto, va a empezar septiembre, que ya pasaron los 60 días, aún así puede demandar igual. Hay una ley que se creó a propósito de esto, que establece precisamente la suspensión de los plazos de caducidad. Incluso más, terminado el estado de excepción constitucional, aún ahí hay un plazo adicional para que el trabajador pueda demandar en caso de despido. Así que eso también, para que lo tomen en consideración. Si alguien lo han despedido en marzo, en abril, y dice, pucha, ya se me pasó el plazo para demandar, no es cierto. No es cierto. Y te lo digo es la ley 21.226, que establece un plazo adicional distinto para estos casos en este periodo de estado de excepción constitucional. ¿Bien? Magistrado, quiero agradecerle la excelente disposición que ha tenido, la claridad también en la transmisión de las ideas, en la posibilidad de responderle a la comunidad en esta nueva edición de Jueces en Línea, el programa del Poder Judicial a través de las redes sociales y del canal judicial, que busca establecer ese contacto, como decía, he dicho siempre, entre la ciudadanía, el usuario y la judicatura. Magistrado, muchas gracias por su participación. No, encantado, Cristian, y cualquier momento que ustedes dispongan, nuevamente, por supuesto, para responder las inquietudes y consultas de la gente, con todo agrado. Muchas gracias por la invitación. Quiero contarles que hemos tenido consultas desde Arica, de Tocopilla, La Serena, Coyhaique, Putaendo, María Elena, Melipilla, Santiago, Tierra Amarilla. Hay muchas consultas que no hemos alcanzado a leer, pero sin duda que lo vamos a hacer en una próxima edición, porque Jueces en Línea va a seguir al aire probablemente la próxima semana y en las semanas sucesivas, precisamente con el tema laboral, porque son muchísimas las dudas que ha tenido la gente. Hoy estuvimos más de 45 minutos conectados con ustedes y esperamos que nos puedan acompañar en una próxima edición. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.